¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues hay dos temas que hace ya algunos años se empataron informativamente. Yo estaba conduciendo en formato 21, si no mal recuerdo, cuando se presentaron y la cobertura era por igual. La orden vino de arriba, como quien dice, que no soltáramos la información, por un lado, de la muerte de Juan Camilo Mourinho y por la otra, de la elección en los Estados Unidos, en donde resultaba ganador el primer presidente afroamericano, el caso concreto el señor Barack Obama. Por eso quiero dedicarle esta cápsula no a mis años mozos en formato 21, pero sí a estos dos temas. La muerte de Juan Camilo Mourinho y las elecciones en los Estados Unidos que tendrán lugar no este 4 de noviembre como se acostumbraba, sino el día 5 de noviembre. Por cierto que a las 21:30 estará con nosotros mi querido y admirado Jesús López Almejo, para profundizar sobre este tópico. A las 21:30 al ratito él estará profundizando mucho, mucho más. Yo quiero iniciar con el tema de Juan Camilo Mourinho. Este hombre, quien provenía de una familia adinerada, una familia que hizo muchos negocios, pero muchos negocios en el sector energético, que se vio beneficiada de las medidas que al respecto tomaron los gobiernos de Salinas, Cedillo y el propio Vicente Fox Quesada, y ni hablar, por supuesto, de Felipe Calderón Hinojosa. Una familia de españoles, así de sencillo, asentada en España, con su descendencia en México. Incluso ustedes recuerdan la polémica que se originó a raíz de diversas denuncias por parte del Partido del Sol Azteca, el PRD en ese momento, y de algunos activistas que mostraban el acta de nacimiento de Juan Camilo Mourinho, que decían le impide ser secretario de gobernación porque es español, no es mexicano. Total, que de repente esa polémica se disipó, presentaron otra acta en donde aseguraba el gobierno que Mourinho tenía la doble nacionalidad y por lo tanto podía fungir en esa posición a la cual llegaba después de un año, en el cual Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, pues había estado al frente de Bucareli, esto como un pago realmente, un pago de cuota política por parte de Felipe Calderón Hinojosa al Grupo Jalisco, que fue determinante para que éste llegara a la candidatura panista, porque ustedes recuerdan que la candidatura panista se dirimió entre Santiago Krill, quien era el verdadero delfín del Foxiato, de Marta Sagún particularmente, Alberto Cárdenas, que se autodenominaba como el Caballo Negro y representaba a este grupo Jalisco, a este grupo de los estados bíblicos, comprendido también por Aguascalientes, por Guanajuato, por Querétaro, en fin, estados que siempre se han inclinado por el Partido Acción Nacional y que veían en Alberto Cárdenas pues a un representante de la ultraderecha mexicana y el propio Felipe Calderón Hinojosa. Total, que cuando se esperaba que Alberto Cárdenas pues declinara en favor de Santiago Krill por la cercanía en cuestiones yunquistas con Fox y con Marta Sagún, sucedió todo lo contrario. Hubo un acuerdo con Felipe Calderón Hinojosa de la mano del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, para que el ex mandatario Alberto Cárdenas se inclinara hacia la opción del político michoacano. Y de esa manera Calderón pues garantizó ser, ¿no?, el suspirante del blanquiazul, a sabiendas que iba a ganar la presidencia de la República, haya sido como haya sido. Alberto Cárdenas entonces cede sus votos, se hace a un lado y como una forma de pago, Ramírez Acuña, que operó esa declinación, se convierte en el secretario de Gobernación de Felipe Calderón Hinojosa. Puesto, insisto, en el cual duró pues escasos meses, si queremos verlos así, 12 meses para ser prácticamente exactos, porque en realidad el papel de Francisco Ramírez chocaba directamente con el joven vicepresidente, como algunos le llamaban, jefe de la oficina presidencial, asesor de asesores, Juan Camilo Mourinho, quien tenía un control directo sobre el gabinete, quien tenía un control directo sobre los gobernadores panistas, y esto chocaba inmediatamente con el papel que realizaba Ramírez Acuña, a tal grado que fue tanta la presión ejercida por el propio Mourinho y que Ramírez Acuña no comprendía a cabalidad lo que Felipe Calderón le pedía, que se tomó la determinación de hacerlo a un lado. Se filtró a la prensa de manera muy particular, digo, digno de la manera en cómo operó comunicación social de Calderón con Alejandra Sota, con Max Cortázar y con cuanto personaje llegó ahí,
Información de un supuesto alcoholismo de Ramírez Acuña. Imagínese, Calderón cuestionando el alcaldismo de Ramírez Acuña y responsabilidad del mismo, que no le hacía caso a Mourinho. En fin, eso fue lo que se filtró a la prensa en esa época. De esa forma llegó Mourinho a la Secretaría de Gobernación y mucha gente de inmediato comenzó a candidatearlo para la presidencia de la República. Era un personaje que conocía todos los movimientos del presidente Felipe Calderón Hinojosa, era un personaje que conocía todos los movimientos del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, del titular de la Defensa, de la Marina, un personaje clave en las negociaciones políticas con otros partidos como tal, un hombre al que Felipe Calderón le tenía toda la confianza del mundo, un hombre por el cual es imposible pensar que se subiera en un avión en mal estado y que no se le cuidara por el mismo peso político que tenía al interior del gobierno de Calderón, que no se le cuidara al máximo al momento de abordar este tipo de aeronaves. El Learjet 45, si no mal recuerdo, ¿no? Se comenzó a hablar mucho de los Zetas, se comenzó a hablar mucho de diversos personajes, incluso hay un trabajo que les recomiendo muchísimo, de verdad, de Laura Sánchez Ley a través de Archivero, en donde aborda precisamente el tema de Juan Camilo Mourinho, ¿no? De cómo, por supuesto, se habló mucho de ciertos personajes que aparecieron alrededor, entre ellos, por supuesto, el narcotráfico como presunto responsable de ese lamentable suceso. Ahora, la gran pregunta que varios se hicieron es, ¿de verdad el narcotráfico tiene el poder o tenía el poder para retar así al Estado mexicano, para asesinar no solamente a Mourinho, secretario de Gobernación, sino a quien estaba con él, que era José Luis Santiago Vasconcelos, el llamado zar antidrogas de nuestro país, y que, a decir del propio Francisco Cruz Jiménez, el gran Paquito Cruz, era realmente el blanco del atentado? Lo que me llama la atención es que llevaran a cabo una acción de esta forma, llevándose entre las patas al propio Mourinho, es decir, que de una u otra manera también querían eliminar a quien fuera el brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa. Por cierto, que hay dos factores ahí muy interesantes que analizar. El primero de ellos, ¿qué hacían dos funcionarios de ese nivel en un mismo vuelo? Aunque tuvieran que ir a los lugares, aunque tuvieran que reunirse en el mismo lugar, no es por cuestión de protocolo de seguridad correcto que viajen dos personas de ese tamaño, dos funcionarios de ese tamaño, en un mismo avión. Insisto, por cuestiones netamente de seguridad. Y ojo, iba a viajar un tercero, que era Genaro García Luna, y que extrañamente no lo hizo, que extrañamente no lo hizo y que resultó el gran beneficiado de las muertes de Vasconcelos y de Murillo. En el caso de Vasconcelos, porque era un hombre que iba a denunciarlo, otra denuncia más, por sus vínculos con el narcotráfico. Juan Camilo Mourinho, porque se hacía a un lado en la principal influencia de Felipe Calderón Hinojosa, el hombre al que Calderón le hacía un total caso, y sin él, pues Calderón convertía a Genaro García Luna en su brazo derecho en toda la extensión de la palabra y absolutamente para todo. A pesar de que en la Secretaría de Gobernación colocó a otro personaje también de su gran confianza, Francisco Blake Mora, quien, ¿qué cree? Al ser un personaje de confianza de Calderón, que operaba con Calderón, al que Calderón escuchaba, también se mató en otro accidente. Y un hombre también con diferencias con Genaro García Luna. Pero fue muy fácil echarle la culpa al narco, fue muy fácil hablar del cártel de Sinaloa, fue muy fácil hablar del cártel del Golfo, fue muy fácil hablar de los Zetas en ese momento por parte de la prensa. Y hay diferentes tonalidades. Uno, el cártel de Sinaloa no pudo haber sido, por más que se le quiera colocar en esa textura. En realidad, el narcotráfico en México no pudo haber sido, porque el narcotráfico funciona dentro del propio estado criminal, no fuera del estado criminal. Y jamás han adquirido el poder para derrocar a un estado o retar de ese tamaño a un estado. Ya de entrada, el cártel de Sinaloa funcionaba o funciona con las agencias de inteligencia norteamericanas. Es bautizado y promovido por las agencias norteamericanas. ¿Por qué creció como creció durante el Foxiato y por qué se empoderó como se empoderó para beneficio precisamente de esas agencias internacionales y de la mal llamada guerra en contra del, del narcotráfico? Entonces el cártel de Sinaloa no atentaría a menos que las agencias norteamericanas hubieran decidido eliminar a Juan Camilo Mourinho y a Santiago Vasconcelos.
a José Luis Santiago Vasconcelos. Entonces, ahí sí, si las agencias norteamericanas, por considerarlos una piedra en el zapato, por considerarlos rivales, por considerar que se estaban queriendo pasar de vivos, tendría que hacerlos a un lado o le estuviera complicando su accionar. Entonces sí, le pedirían, por supuesto, al narcotráfico que funcionara de parapeto, más no que lo llevara a cabo. Esa capacidad de llevar a cabo un atentado de esa naturaleza solamente se puede hacer dentro del mismo estado. Por eso les ponía del contexto de quién era Juan Camilo Mourinho. No era cualquier hijo de vecino el que se iba a subir en ese Learjet, y José Luis Santiago Vasconcelos tampoco. Eran dos funcionarios de mucho peso. Por lo tanto, nadie podía acercarse a ese Learjet horas antes de que saliera. Y si lo hacía, tenía que estar perfectamente vigilado por el ejército mexicano, que era el responsable de la seguridad de ambos personajes como tal. Entonces, ¿quién checó ese avión? ¿Quién revisó que ese avión funcionara adecuadamente? ¿Quién hizo el mantenimiento adecuado? ¿Quién lo vigiló en todo momento? Si lo hicieron antes, ¿quién fue? ¿Cómo se le pasaron las fallas que supuestamente tuvo? Y si alguien le metió mano después, fue alguien que le metió mano para matar. Algunas personas siempre han dicho que estalló en el aire, ¿no? Haciendo alusión a una especie de bomba. La realidad es que, desde mi punto de vista, quien haya decidido tirarlo fue dentro del propio estado criminal y no desde afuera. Y como siempre, fue fácil decir el narco, para seguir creando esa leyenda del narco todopoderoso. De ahí es que a mí me llama la atención, y le soy honesto, y me lleva a pensar en una decisión tomada por las agencias norteamericanas de la mano de quien era su hombre de confianza en México, Genaro García Luna, para impedir que hubiera más voces que influyeran de una u otra manera en la toma de decisiones. En este caso concreto, el propio Felipe Calderón Hinojosa. El asesinato, y así lo digo abiertamente, ¿por qué? Porque no creo la narrativa oficial. No le creo nada a lo que dijo el gobierno en ese momento, porque no se sustenta en ningún sentido. Ese asesinato de dos funcionarios generó muertes de personas inocentes, gente que se encontraba precisamente cerca del lugar de los hechos, que estaba en la fuente de petróleos, por ejemplo. Todo tipo de historias, por supuesto, se contaron alrededor de este hecho. Desde aquellas, ¿no? En donde gente que iba a pasar por su pareja, gente que estaba comiendo, gente que iba saliendo para ir a trabajar y que lamentablemente muchas de ellas perdieron la vida. 7 transeúntes que pasaban por el lugar cuando se estrelló en la lateral de Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca en la Ciudad de México. Eso fue lo que sucedió. Pero además, ya le mencionaba lo que nos decía Paquito Cruz en sendas entrevistas, de que Genaro García Luna era el responsable de subirse a ese avión y no se subió. Lo mismo pasó con Ramón Muñoz, el secretario de Seguridad de Fox, cuando García Luna estaba creciendo, era titular del AFI, tuvo diferencias con Ramón Muñoz y de repente también se cayó el avión de Ramón Muñoz, la aeronave de Ramón Muñoz, ¿no? Y también supuestamente Genaro García Luna se iba a subir en ese avión. Hace como pato, camina como pato, come como pato. Obviamente no estoy diciendo que García Luna fuera la cabeza, ¿no? García Luna ejecutaba lo que alguien más le decía. Y nadie más que las agencias norteamericanas o el ejército le daban órdenes a Genaro García Luna. O Genaro García Luna aceptaba seguir las órdenes más que de esas dos instancias. Y recuerdo una entrevista que dio a la Octava la periodista Lidia Cacho. En esa entrevista se aseguró que este hecho, donde murió José Luis Santiago Vasconcelos y Juan Camilo Mourinho, había sido un atentado y no un accidente como originalmente se informó. Incluso Lidia Cacho dijo: estoy convencida por mis investigaciones y por todo lo que hablé con él, que a José Luis Santiago Vasconcelos lo mataron y que ese avionazo fue precisamente un atentado. En ese avión iba a viajar también García Luna. Sin embargo, antes de partir, le pidió a Vasconcelos que ocupara su lugar porque el argumento era que no podía viajar, ¿no? Explicó Cacho en una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en la Octava, si no mal recuerdo. A partir de ese suceso, García Luna tuvo mucho más poder dentro del gobierno de Felipe Calderón eh, Hinojosa. Entonces ya son dos periodistas con mucha credibilidad. El caso de Paco Cruz, el caso también de esta Lidia Cacho, quien abiertamente ambos, con base en sus propias investigaciones periodísticas, dejaron en claro, ¿no?, que eso no fue para nada un accidente,
El tema es quién salió ganando con la muerte de Mourinho y de Vasconcelos. Que insisto, si se dan cuenta, tanto Lidia Cacho como Paco Cruz hablan de Vasconcelos como blanco. Sin embargo, pudiste haberlo hecho después. ¿Por qué llevarte también a Juan Camilo? Porque de una vez quitabas a una influencia directa en las decisiones de Calderón. Y eso solamente pudo venir de arriba. Nada más. Nadie más puede tomar una determinación así. Nadie más puede lograr que no se vigile un avión. Nadie más puede evitar que se cheque bien un avión. Nadie más puede sembrar lo que sea en un avión más que el propio Estado criminal cuando quiere eliminar a uno de los suyos que por una u otra razón, ajá, le están generando ya algún tipo de, algún tipo de problemática. Pero ese día, esa fue una de las notas. La otra nota fue la elección de los Estados Unidos. Y en las próximas horas habrá elecciones en Estados Unidos. Y aquí quiero detenerme un poco con lo que ha pasado con Donald Trump. Yo lo he dicho, y no una, ustedes si me han escuchado lo saben, que para mí Trump y Kamala significan exactamente lo mismo. Son la misma sonrisa, pero con dientes más blancos uno que el otro. Pero en el fondo son imperialistas y como tales van a operar y van a actuar en contra de quien sea, con tal de defender los intereses de un sistema caduco y de un sistema que cada día se derrumba más y más, un imperio que se está derrumbando a pesar de sus pataletas, pero que por eso se vuelve cada día más peligroso y promueve la llegada de personajes de esta calaña, de este nivel tan ínfimo, que no pueden ser considerados ni estadistas, ni líderes, ni personajes que puedan cambiar la situación. En realidad, Kamala Harris está ahí porque el otro candidato, que era Joe Biden, ya no puede ni sentarse bien. Entonces, estamos hablando realmente de una situación bastante bochornosa la que se vive en la llamada democracia eh, mundial. Donald Trump lanzó amenazas en contra de Claudia Sheinbaum, hacia en contra de México, del gobierno mexicano, asegurando que va a colocar 25% de arancel si no se detiene el flujo de la droga hacia su país, así como también de los migrantes. Trump es muy hipócrita por eso, porque él sabe perfectamente que la mayoría del fentanilo, los precursores para hacer fentanilo, llegan desde Canadá. Así de sencillo. Y no dice absolutamente nada de ello. No habla, por supuesto, de sancionar a Canadá, ni mucho menos. Lo que trafican los cárteles de la droga mexicanos, que dice la DEA, es menor a lo que pasa por Canadá, proveniente de China también. Yo no lo veo ni criminalizando a Canadá ni criminalizando a China. No, porque además de eso, eso no le deja votos a Trump, no le deja votos al discurso norteamericano, le deja votos irse contra el enemigo histórico, ¿no? Al que ven como un patio trasero y al que ven como una especie de colonia que es nuestro país. Incluso por eso existe un lobby anti-México, lo ha dicho el periodista Jesús García, un lobby en donde a través de diversos medios de comunicación se crea una imagen negativa de nuestro país como promovente, perdón, del narcotráfico, como promotor de la migración, como un país que no hace lo que le toca, como un país precisamente que chupa de Estados Unidos, ¿no? Vividor de Estados Unidos, cuando en realidad el país parásito de Estados Unidos es Canadá. Desde la cantidad de exportaciones que lleva a cabo la Unión Americana, desde la cercanía y cómo opera políticamente esta cercanía en materia internacional e interna, y por supuesto incluso de los permisos que da Canadá a toda la relación con la Unión Americana. En realidad el país parásito de Estados Unidos es Canadá. México siempre ha sido un país víctima de estos dos, quienes con tal de evitar su crecimiento han hecho de todo ahora imponiendo la violencia a través de sus cárteles para evitar que sigas desarrollándote. Se habla de la opción del nearshoring en México y ya la quiere boicotear Trump, ya la quieren boicotear los canadienses y los empresarios norteamericanos para evitar que nuestro país pueda seguir creciendo. Estas amenazas de Trump se pueden tomar como eso, como amenazas, buscando, por supuesto, cerrar fuerte una campaña, buscando ya terminar de una vez por todas y ganar la elección presidencial, o se pueden tomar más en serio de un hombre que llegará a la presidencia decidido a crear un legado lleno de locura. Veremos qué tanto lo dejan, porque hay que ser honestos, hay muchas fuerzas en Estados Unidos que no permitirán que Trump tome todas las decisiones que él quiera tomar, a menos claro que vaya acorde a sus propios intereses. Y dentro de la élite que apoya a Trump hay radicales, hay ultraconservadores que ven como una opción real sacrificar a México en aras de mantener su mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Hay que estar muy pendientes de todo este lobby anti-México. Hay una campaña abierta del trumpismo contra nuestro país. Hay un lobby que se dedica directamente a negociar ataques, notas, reportajes, inventos,
exagerar la información negativa de nuestro país, y ya de por sí tenemos broncas de violencia, ellos la van a exagerar todavía. Es una acción que no es nueva y en donde se convierte a México en el gran enemigo, el gran desestabilizador de la sociedad norteamericana, que esto en un sector racista, supremacista, como hay muchos entre los blancos de Estados Unidos, pues resulta ser apetecible, y por lo tanto ver que su presidente agrede constantemente a México, pues eso sin duda alguna los llena de felicidad. Y aunque no lo crea, como es una sociedad racista la de Estados Unidos, una sociedad clasista la de Estados Unidos, en general les agrada ese tipo de acciones, aun y cuando en medio quedan nuestros paisanos migrantes, quienes van a trabajar y van a hacer el trabajo duro, fuerte, legal. Bueno, no legal porque no lo reconocen, pero sí honesto, totalmente honesto, que le permita a la economía de Estados Unidos funcionar. Yo por eso cuando Trump dice voy a sacar a tantos migrantes, digo, te das un balazo en el pie, pero los intereses que reina Trump están igual o peor de desequilibrados que él. Entonces, vaya que es una opción en ese sentido. En el caso de Kamala Harris, pues no cree usted que realmente es algo mucho mejor ni nada, pero bueno, dejaremos ese análisis con mi tocayo Jesús López Almejo. Yo lo único que le digo es que estamos en una situación muy particular en donde Estados Unidos, la llamada plutocracia, ¿no? La llamada plutocracia del mundo, como debe de ser señalada, no una democracia, una plutocracia como tal, está lanzando coletazos a sabiendas de que va perdiendo influencia en todos lados, y que la doctora Claudia Sheinbaum con su equipo de trabajo tendrá, por supuesto, que saber cómo negociar con estos personajes y no olvidarse que sea Kamala Harris o Donald Trump. México no puede ser una negociación blandengue, no puede ser un negociador débil, no puede ser un negociador entreguista, porque se lo van a comer, sea Kamala Harris o sea Donald Trump. Tiene que ser un negociador fuerte, un negociador que sepa vender perfectamente las ventajas de estar bien con México y que sepa defender en muchos sentidos la posición de nuestro país con base en la soberanía. ¿No será fácil? No, no será para nada fácil, llegue Kamala o llegue Trump, por las implicaciones geopolíticas que ya se están viviendo con la presencia de China, con el tema Rusia, con los BRICS, en fin. Pero por eso México tiene que saber que tiene a su favor. Estados Unidos puede presionar de muchas formas, pero México también. México también puede presionar si son inteligentes en la negociación, desde el tema de los aranceles, desde el tema comercial, por supuesto, desde el tema de seguridad, aunque quieran amenazar con un mayor injerencismo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, ya lo saben, y no lo olviden, 21:30, mi tocayo Jesús López Almejo con más análisis de fondo de lo que será el día de mañana en la Unión Americana. Yo por lo pronto me despido, no sin olvidar que ya presentó el Instituto Nacional Electoral un presupuesto de 13,000, como se dijo en la mañana, 13,000 millones de pesos para llevar a cabo la elección de jueces, de magistrados, así como también de ministros. Hay por ahí sanciones económicas en contra de los consejeros del INE por continuar con esta labor. Esto ordenado por un juez. Y mañana no se olvide, también se vota en la Suprema Corte de Justicia el proyecto, la contrarreforma política, la contrapropuesta política del ministro del ministro González Alcántara Carranca, ¿no? Entonces, vamos a estar muy atentos con toda esta información, pero por lo pronto dos hechos que la doctora Claudia Sheinbaum tendrá que sortear, porque son dos toritos bastante fuertes y van de la misma mano la derecha que no quiere perder privilegios. Pulgar arriba, suscríbase, déjenos su comentario y ya lo sabe, si nos quiere apoyar, ayudar, ahí están nuestras cuentas de Banbajío en la descripción de este video. Y como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Gracias, gracias de verdad por su apoyo, entre 50, 10, 20 pesos, 100 pesos, nos ayudan muchísimo. Gracias, nos vemos al ratito.